importante, es importantísimo que empecemos, que hablemos de lo que está pasando en el país, de lo que está pasando en Colombia. Se me hace fundamental que ustedes sepan, estén donde estén, cuál es la situación y por qué todo está tan convulsionado, porque todo el mundo está diciendo que oremos por Colombia, que mis pensamientos están con Colombia. Es extraño porque realmente casi no sale información a la comunidad internacional y lo que sale me parece que está enmarcado en el típico tropo de estamos en una protesta y muere gente por lucha entre manifestantes y la policía. Suena a que eso es lo que está sucediendo, porque además es la lógica que tiene la mayoría de los medios. Lo leí en la BBC, por ejemplo, lo leí en la FP, y se me hace que es una lógica simplista, por lo menos, y que posiblemente esté tergiversando y esté dañando un poco lo que realmente está sucediendo, dañando un poco la imagen de lo que realmente está sucediendo en el país. Así que hablemos qué está pasando en Colombia. Para eso, solo voy a usar un tweet, que es un tweet de la ONG Temblores. La ONG Temblores es una ONG que se está dedicando, es una plataforma donde se revisan todas las denuncias ciudadanas y a partir de ahí se toman los casos, se verifican y... wait. ¿Qué acaba de sonar? Bueno, se verifican y después se compilan y se generan ciertos datos. El dato que les traigo el día de hoy es un dato que es muy poco alentador. Es exactamente del día de hoy, de 4 de mayo. Es un dato que he estado usando para explicar el tema, por así decirlo. Quisiera traer más cosas y haber preparado más cosas, pero realmente no me da la cabeza para esto. Aún así me parece importante que lo hablemos. Bueno, dice que ha podido registrar la plataforma que tienen ellos, la plataforma Grita, que es donde uno coloca sus denuncias, que entre las 6 de la mañana del 28 de abril y las 8 de la mañana del 4 de mayo del 2021, es decir, sin contar todavía el día de hoy, solo hasta las 8 de la mañana, se han dado 1.443 casos de violencia policial, 216 víctimas de violencia física por parte de la policía, 31 víctimas de violencia homicida, es decir, asesinatos por parte de la policía, 814 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes, 239 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, 21 víctimas de agresión en sus ojos, que hay que contar que la mayoría han perdido la visión o han perdido parcialmente visión de uno de sus ojos, 77 casos de disparos de arma de fuego por parte de la policía y 10 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública. Es decir, eso es lo que está sucediendo en este instante. ¡Ey! Gracias, Fake Jesus. Gracias por suscribirte. Muchísimas gracias. Wow. Gracias en serio. Qué increíble, yo sí escuché un ruido y dije, ¿qué pasó? Entonces, eso es lo que está sucediendo. Estas no son cifras de un simple enfrentamiento entre manifestantes y policía. Estas no son cifras de una protesta que ha llevado a ciertos vándalos y que después ha tenido que llegar la policía a refrenarlos. No, estas son cifras de una masacre, porque estamos hablando de 31 personas en 4 días, 6 días, muy poco tiempo. ¿Cuántas personas se están matando al día? Bueno, contemos hasta el 3 de mayo, realmente son 6 días lo que se está contando aquí. Son 5 personas muertas por día. Y estas son las personas que se han podido confirmar, porque además hay un montón de datos aterradores. Pero aterradores, o sea, de no creer. Por ejemplo, el día de ayer, en la carretera de Palmira, ahí acaba de aparecer la suscripción, gracias. En la carretera Palmira Valle, han sucedido
ataques a partir de la policía, el SMAT y los militares, porque además se ha militarizado el país, eh, en los cuales los muchachos no sabían a dónde irse y tenían que esconderse donde podían por la carretera. Y no se sabe cuántos heridos hay, se sabe que hay muchísimos desaparecidos, pero muchísimos. Hasta el momento van aproximadamente 86 desaparecidos, más o menos. No sé las cifras en este instante, pero sé que el día de ayer eran 86 lo que se había compilado. Y a partir de ahí hay escenas aterradoras, hay escenas como tal vez todos vimos en algún momento el live en Instagram de este chico que es DJ y pudimos ver los últimos minutos de un muchacho al cual le habían disparado en la cara, porque además ya no están utilizando el armamento que se utiliza para 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 defender o el armamento no letal. Ahora están utilizando armamento letal completamente. Están utilizando pistolas, están utilizando automáticas. Ayer vimos en Cali. Es una absoluta locura. Además hay un modus operandi que es totalmente de una banda criminal. Están apagando las luces de los barrios y después de eso están disparando indiscriminadamente. Así que bueno, eso es lo que está pasando en términos generales en el país. ¿Por qué? Porque salimos a protestar. Bueno, hay muchísimas razones. La primera es una reforma tributaria que tal vez es la gota que rebosó la copa, en la cual todos recordamos muy bien cómo en el año 2019 se le hicieron exenciones de impuestos a grandes empresas, sobre todo. Ahora, con la pandemia encima, no solo no se le va a cobrar más impuestos a las empresas a los cuales se le han dejado de cobrar, sino que se le va a cobrar a la clase media y baja. Porque nos dicen que es a la clase media. Sí, a la clase media se le iba a cobrar un impuesto de renta. Es decir, un impuesto por el dinero que tú recibes con un tope máximo de 2,5 millones. Si tú recibes 2,5 millones al mes, que 2,5 millones es algo así como unos $700, tenías que pagar de esos 700 aproximadamente $100. Eh, bueno, después de eso, también íbamos a tener un impuesto de valor agregado a productos de la canasta familiar, es decir, nos iban a cobrar un 19% más por la leche o por los huevos. Claramente esto rebotó completamente al país y ya no pudimos aguantarnos porque hay muchísimas personas que perdieron sus empleos, hay muchísimas personas que perdieron sus empresas, sus emprendimientos. Hay muchas personas que están literalmente muriendo de hambre. El porcentaje de pobreza en Colombia aumentó de un 39 a un 42,3%, que es una cantidad irreal. Todo se juntó, todo. Además de eso, están proponiendo una reforma a la salud donde nos estamos acercando un paso más a la salud como se vive en Estados Unidos. Es un retroceso enorme de lo que tenemos en este instante. Igual, todo esto suma para que salgamos a las calles, salimos a las calles, empiezan los enfrentamientos como siempre con la policía, porque la policía ya en septiembre del año pasado había masacrado a 6 personas aquí mismo a 5 cuadras de mi casa, mataron a 2 en... Así que gracias Lucía, avante camarada, gracias. Mataron a 2 personas, pero como se ha escalado la violencia en el país es algo que no se veía en mucho tiempo. Posiblemente lo podemos llevar hasta el periodo de Álvaro Uribe, el periodo presidencial de Álvaro Uribe, el primero, recordando las masacres que se dieron al inicio de su presidencia, como por ejemplo la Operación Orión en Medellín. Es muy parecido a lo que está sucediendo en este instante. Es gravísimo, pero grave en el sentido de que están acribillando jóvenes, están matando jóvenes. Hay videos que obviamente no voy a mostrar en el canal, pero que si ustedes en algún momento sienten
la necesidad de mostrar y difundir en el mundo están ahí, donde se ve cómo disparan directamente a quemarropa a personas que simplemente van caminando por la calle. ¿Cómo mataron a un hombre al frente de su esposa? O sea, creo yo que esto da pie a que el canal de Twitch por el momento estemos hablando de esto, de la situación política. Podemos hablar si quieren y me gustaría muchísimo y creo que es lo que se viene de ahora en adelante o estos días en el canal para poder hacer streams porque o si no, no estaría haciendo directos o si no, no me daría la cabeza por otra cosa. Podemos estar hablando de arte y protesta, podemos estar hablando de... podemos estar hablando de cine y protesta, podemos estar hablando de música y protesta, podemos estar hablando de ese tipo de cosas. Me gustaría muchísimo ver hacia dónde va. El Santaca da rabia ver cómo cientos de sectores justifican el accionar de la policía. Eso es grave y es particularmente complicado. Complicado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me parece que es algo que se viene construyendo en el país a partir de esta mentalidad que tenemos de lo importante es la seguridad, lo importante es poder viajar, qué feo el desabastecimiento como forma de reprimir al pueblo. Eso es lo que se viene ahora. Ahora el problema va a ser de hambre. Ahora el problema es que si seguimos con la protesta van a decir que nosotros no estamos dejando pasar los camiones de comida, no estamos dejando pasar ya lo dijeron con las vacunas, no estamos dejando pasar las vacunas, entonces no nos podemos vacunar, la comida cada vez va a estar más costosa. ¿A quién le van a cobrar eso? A los más pobres. Es a los que les van a cobrar eso. Entonces, claro, aquí ¿quién se va a ver como el malo? Pues los que están protestando. ¿Quién se va a ver? ¿Por qué? Porque además, por ejemplo, nos quitan el transporte. Bogotá es una ciudad de 11 millones de habitantes sin contar todos los pueblos aledaños. Es una ciudad gigantesca. Y el mismo día, el día de la primera protesta, si no estoy mal, de la primera protesta grande en Bogotá, es decir, el 28, la alcaldesa a las 12 decidió que a las 5 de la tarde se cerraba el sistema de transporte público Transmilenio. Una gran cantidad de personas tuvieron que irse caminando hasta sus hogares. Claro, lo que ellos ven o lo que ellos piensan es que es culpa del que está protestando porque seguramente vandalizaron o lo que sea. Pero en verdad, ¿por qué lo hizo? ¿Para qué está tomando ese tipo de medidas que lo único que hacen es dañar a la gente, dañar al pueblo? Así que sí, el desabastecimiento es una de las formas en las cuales vamos a estar sufriendo esa represión, porque además la represión, esto es muy complicado y es para que vean. Aquí podríamos hablar un poco de Arendt, aquí podríamos hablar un poco de los orígenes del totalitarismo, que me parece que es un libro tan pertinente en este instante. Es decir, cuando hablamos de lo que está pasando en Colombia, a mí me parece que de los mejores análisis que podemos hacer es que es justamente trasladar las ideas del origen del totalitarismo aquí. Así de fácil, miren. Los políticos y las fuerzas armadas están completamente unidas en contra de cualquiera que esté pensando que esté pensando mínimamente diferente a ellos. Cualquiera que intente protestar, los están masacrando. No se están masacrando. ¿Mm? Además de eso, los medios de comunicación solo manejan una versión que es la versión oficial. Los medios de comunicación grandes. Y los medios de comunicación grandes normalmente es porque son de las personas que tienen más dinero en el país. De Luis Carlos Sarmiento Angulo, de Ardila Lule, de los Santo Domingo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que tenemos aquí un grupo completo que está manejando los hilos desde siempre, pero pues ahora se nota muchísimo más y es más evidente del país. Tenemos a los medios de comunicación, tenemos a las grandes empresas, tenemos a las fuerzas militares y tenemos al gobierno. Así que, ¿cuál es la salida para Colombia? ¿Cuál es la única salida que tenemos que yo veo? Protestar. ¿Es necesario seguir protestando? ¿Es necesario mantener el paro? ¿Es necesario seguir exigiendo? Claro que sí.
pienso que hay que aprovechar los medios digitales, que hay que aprovechar las voces que tenemos, hay que aprovechar la voz que tengo yo con ustedes, que son pocos, pero por ejemplo, Lucía estando en España seguramente no se entera. Igual, porque en España está en algo también bastante complicado, y hablo de lo que sucedió hoy en Madrid, pero pues no hablemos de eso. Mm, pero igual no se enteran también porque no llega absolutamente nada de lo que está pasando. Tenemos que nosotros a través de redes sociales estar hablando de los temas, tenemos que nosotros estar mostrando lo que está sucediendo. Bueno, yo he hecho una pequeña... esto hice un par de piezas gráficas hablando acerca de lo que está sucediendo. Primero, Diego Molano es el ministro de Defensa, es el nuevo ministro de Defensa, asumió hace muy poco, un par de meses, porque el anterior ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, murió. Justamente el anterior ministro de Defensa fue con el cual tuvimos que vivir la primera masacre en Bogotá. Así que digamos que no es un asunto de personas, pero las personas representan al establecimiento, representan al gobierno y representan la represión. Esta frase la dijo él. Esta frase la dijo él. No sé si fue hoy o ayer. Dijo implacable contra los vándalos y violentos. Y es bien interesante que utilice esa frase porque de una vez está asumiendo que todos los que han muerto de manera implacable están en alguno de esos dos bandos. O son vándalos o son violentos. Y no es así. Ayer en Cali murió una mujer de avanzada edad que estaba en su casa simplemente porque le tiraron gases lacrimógenos hasta que su casa se llenó al punto de que se ahogó y murió. Cuéntenme ustedes si entra dentro del vándalo o del violento. Ese es el asunto. Y aquí coloco el dato de los 216 víctimas de violencia física por parte de la policía. Estas son las 216 víctimas confirmadas. Y por confirmadas quiere decir que tienen el nombre, que tienen la denuncia. La mayoría de personas en este país no quieren denunciar. La mayoría de personas en este país no quieren denunciar. Y con todo el sentido del mundo, porque es que no les he contado algo más. La Fiscalía General es del mismo partido del gobierno. La Procuraduría, que supuestamente es la entidad que vigila a todos los servidores públicos, es del gobierno. La Contraloría, que supuestamente es la que está vigilando todos los procesos electorales, es del partido del gobierno. Todos son del partido del gobierno. Todos. Es decir, es más, hasta la Defensoría del Pueblo, el que supuestamente recibe estas denuncias, también es del partido del gobierno. El director del Centro de Memoria Histórica es del partido del gobierno. Y el Centro de Memoria Histórica es muy importante para este país porque es el que nos va a contar siempre qué es lo que ha sucedido en el conflicto colombiano. Me aterra esa teoría de la revolución molecular disipada, está fuertemente fundamentada en teoría filosófica dura. Me sorprendió que están buscando blindar o construir su discurso de odio. Es peor porque ya te cuento un poco acerca de la revolución molecular. Porque la revolución molecular es un término bastante interesante de Guattari. Hay un libro entero de Guattari que se llama así, la revolución molecular. Pero la revolución molecular no es lo que está contando Uribe. Lo que está contando Uribe es... Hay un término que utilizó Álvaro Uribe sobre todo en su segundo mandato, pero que ya venía utilizando desde antes. Y es la pacificación. Él siempre está utilizando términos que tengan cierta relación histórica y que tengan cierta conexión con situaciones externas. Por ejemplo, la pacificación es un proceso colombiano que se dio en el siglo XIX. ¿Sí? Es el proceso de Murillo en el cual toman otra vez el poder, acribillando y fusilando al que fuera necesario. Esa es la pacificación. Bueno, la revolución molecular, a lo que se refiere Guattari cuando habla de revolución molecular, no se está refiriendo de pequeñas células guerrilleras o algo por el estilo. A lo que se está refiriendo es que cuando uno piensa cuál es la estructura de los cambios o las revoluciones que se dan, los cambios o revoluciones
no se dan por un movimiento gigantesco y que lo cubre todo y que es completamente homogéneo, ¿sí? Sino que se da o se tiene que dar en este momento a través de lo que él llama agenciamientos colectivos, es decir, a través de pequeños grupos que se unen y ayuden a protestar y ayuden a realizar esos cambios. Los cambios se dan a partir de estas pequeñas células de personas inconformes que se empiezan a unir, pero siguen manteniendo esa individualidad, esa idea de comunidad o comunitarismo. Y es muy interesante porque lo que está diciendo cuando utiliza la idea de revolución molecular disipada es que lo que quiere es atacar directamente a esos centros pequeños comunitarios, a esas comunidades. ¿Cuáles son esos centros comunitarios? Por ejemplo, los barrios, las juntas de acción local, las juntas de acción dentro de los barrios son buenos ejemplos. Por ejemplo, los grupos pequeños que se mantienen en localidades, en pueblos, en veredas, los grupos que se encuentran en las zonas de los suburbios o a los alrededores, las personas marginadas que tienen estos grupos pequeños. Esos son a los que va a atacar. No va a atacar a los dirigentes opositores. No se va a ir en contra de Petro, no se va a ir en contra de... Es que casi no hay más dirigentes opositores. Pero pues sí, no se va a ir en contra de los alternativos. No se va a ir en contra de estas pequeñas células, porque para él esas son las pequeñas células que terminan construyendo la base de cualquier estructura de revolución o de cualquier cambio. Entonces hay varios elementos para analizar. Primero, a Uribe no le interesa para nada que se dé un cambio. No le interesan cambios. Así que cuando ustedes piensen qué es lo que hace el uribismo en el país, el uribismo intenta mantener las cosas tal cual son. ¿Cómo son las cosas en el país? Este es el segundo país más desigual de Latinoamérica. Bueno, de América. El primero es Haití. O sea, piensen ustedes, Haití es un país increíblemente pobre que está repleto de corrupción, que ha vivido una gran cantidad de problemas, que fue colonia hasta hace no muy lejos, que además ha tenido problemas por terremotos, ha tenido problemas por huracanes. Haití, y nosotros estamos de segundas, no está Venezuela, que eso es muy interesante, no es Venezuela el segundo país más desigual del mundo, es Colombia. Así que es un asunto para pensar. Eso es lo que quiere mantener primero. No quiere que haya un cambio. Es decir, no quiere que haya ninguna estructura de revolución. Claro, ¿por qué? Porque la élite se ha mantenido en Colombia desde hace 50 o 60 años. Y se va a seguir manteniendo si es por él. ¿Sí? Se va a seguir manteniendo. Bueno, no mentiras, más. Llevamos ¿cuántos años? Una buena pregunta. ¿Cuándo se dio el primer presidente de nombre Santos? ¿O cuándo se dio el primer presidente de apellido Uribe? A ver, apellido Santos y apellido Uribe. Eso es bien interesante, ¿no? Por ejemplo, si no estoy mal, el primer Santos fue más o menos en 1914 y sin embargo ya eran una estructura importante de la sociedad. Los Samper han sido una estructura importante de Colombia. Es decir, Colombia siempre se ha dividido por pequeñas familias aristocráticas que son las que mantienen el poder. Y lo mantienen sea a través de la manera que sea de manera democrática, o sea como por ejemplo Misael Pastrana con fraudes electorales, o sea a través de, como hizo muy bien Uribe y sigue haciendo, el crear toda una dinámica, un relato de el supuesto terrorismo y un enemigo interno que no existe realmente. Porque el enemigo primero fueron las FARC, que era el grupo guerrillero. Sobre eso ya hay un montón de cosas que ya se han hablado, así que yo no voy a hablar. Pero, ese fue el primer, digamos, enemigo, ¿no? Y es un enemigo que les convenía mantener. Por eso nunca intentaron acabarlo realmente,
Por eso es que preferían matar a muchachitos, porque además les voy a contar algo, hay un proceso que Uribe es la persona que sigue manteniéndose en el poder hasta el día de hoy. El uribismo es esa estructura política que sigue manteniendo en el poder hasta el día de hoy, ¿sí? Y Uribe y el uribismo son lo mismo, es como una unión religiosa, ¿sí? Es como decir Jehová y el catolicismo, eso, ¿vale? Mm, Uribe, en sus primeras dos gobiernos, utilizó un término que era la seguridad democrática, que es esta idea de que para que el país prospere y salga adelante y se construya, es necesario eh, blindarlo y atacar las estructuras narcoguerrilleras y narcoparamilitares del país. Esa es la idea en términos generales. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Cuando se pone a mirar la historia, esas estructuras narcoparamilitares nacen de las estructuras llamadas convivir. Y las convivir, ¿quién se las inventa? Uribe. Así que todo lo que ha sucedido en Colombia y lo que sigue sucediendo es una disputa territorial. Es una disputa por el poder y el poder en Colombia se representa por el territorio. Uribe es tal vez de los terratenientes más grandes de Colombia. Uribe tiene el ubérrimo que realmente es una extensión de terreno gigantesca. En este momento Uribe está en el ubérrimo, a propósito. Según Anonymous. Todo lo que le ha interesado siempre a las grandes élites para mantener el poder político es mantener el territorio. El territorio es la representación del poder económico. El poder económico es el que blinda el poder político en este país. Esa es la explicación general y básica de lo que está sucediendo. Y pues bueno, en esas estamos. No les puedo decir mucho más al respecto. Lo que sí les puedo mostrar es bueno, esta imagen, porque pues ya les hablé un poco de Diego Molano, que digamos queda un poco igual, es cualquier otra marioneta de toda esta estructura que ya se han inventado, pero este señor que está acá no, Enrique Zapateiro no, Enrique Zapateiro, comandante de las fuerzas militares, hablando con sus tropas dice, están haciendo patria. Se refiere a que cuando están matando a uno de esos vándalos, están haciendo patria. O sea, lo que está diciendo es la base y la constitución fundamental de cómo esta gente piensa el país. Y es que el país se construye a partir de esos muertos que no les sirven. En la seguridad democrática de Uribe se dio un proceso que mal llaman falsos positivos, que en verdad fueron ejecuciones extrajudiciales, es decir, las fuerzas militares mataron a personas. ¡Hey! Hola, gracias. Las fuerzas militares mataron aproximadamente, según los últimos informes, 6.402 personas, pero los informes, como siempre, dependen mucho de toda una labor de reconocimiento histórico que es difícil y es lenta, toma tiempo y seguramente estamos muy lejos de saber la verdad. Se estima que está por el orden de las 11.000 víctimas, es decir, 11.000 personas, obviamente personas pobres, jóvenes, de pocos recursos, de lugares alejados del país, campesinos, fueron asesinados por las fuerzas militares. Les voy a explicar el sentido de esto, y es que lo que hacían era darles incentivos sin importar nada, darles incentivos directos a cada uno de los policías y militares, ambos, fuerzas militares enteras, que demostraran que habían acabado con un guerrillero. Claramente, esto lleva al punto de que es más fácil no meterse al monte a buscar un guerrillero que seguramente se ha preparado muchísimo tiempo y tiene armamento, sino tal vez hablar con un muchacho que tal vez necesita un empleo y decirle, bueno, vamos, yo te tengo un empleo,
Se lo llevaban a un lugar recóndito, lo mataban, le ponían el uniforme de guerrillero, le ponían las botas. A propósito, hay una frase que se ha vuelto parte de el imaginario colombiano, es poner las botas al revés, porque sucedió. En las fotos, en muchas fotos de estos supuestos guerrilleros, a los que hacían pasar por guerrilleros, a muchos les pusieron las botas al revés, a muchos les pusieron dos botas de la misma, del mismo lado, dos botas derechas o dos botas izquierdas. A muchos y a todos, básicamente les pusieron botas nuevas. Así que claro, esto es un evento sistemático, que muy a nuestro pesar se mantiene hasta el día de hoy, porque cuando hablamos de falsos positivos no solo hablamos de este periodo de recrudecimiento de la violencia contra la población civil por parte de las fuerzas militares. Estamos hablando de que las fuerzas militares fueron apoyadas, por ejemplo, por los paramilitares. La Operación Orión y tal vez la foto más importante de la historia reciente de Colombia es una foto que nos permitió reconocer esto, que nos permitió reconocer que los militares y los paramilitares trabajaban en conjunto. Les voy a mostrar la foto porque es aterradora. No quisiera decir que es de Jesús Abad Coronado, pero yo creería que sí, porque suele ser de Jesús Abad Coronado. Espérenme un segundo que aquí lo están viendo un poco mal. Ya. Y Lucía, gracias por escucharnos. Hola Puskis, hola. Estamos hablando de todo lo que está pasando en Colombia. Gracias a todos por venir. Es un tema complicado, es un tema difícil. Hey, gracias. Gracias. XP, gracias. Hola, Volk. Estamos hablando de todo lo que está pasando en Colombia. Gracias. La Operación Orión es... Sí, dale, genial. Gracias. Hola. Bueno, les estoy contando un contexto general de lo que ha pasado, y también un contexto general de los últimos 20 años de violencia en Colombia para que ustedes entiendan cómo hemos llegado a la situación que estamos el día de hoy. Sí, soy de Colombia, vivo en Bogotá, viví en Sevilla un año, así que digamos que tengo mucha familiaridad y cariño por España. En específico por Andalucía y por todas las regiones como un poco más apartadas de España. Por ejemplo, aquí cada vez que llega Puskis con todos los gallegos, me encanta. Me parece una comunidad increíble. Así que bienvenido. Aquí hablamos de otros temas, normalmente hablamos de arte, pero hoy era completamente necesario estar hablando. Sí, por Andalucía y Galicia. Nacionalidades históricas que se llaman, exacto. Eso es algo que se da en Colombia para mal. Ya se los explicaré si quieren. La Operación Orión es una operación que se dio hacia el año 2003, si no estoy mal, necesito confirmar, pero asumiría que fue en el año 2003 en Medellín, en específico en la Comuna 13 de Medellín. Medellín está dividido por comunas. Comunas es, por decirlo así, bueno, sí, como las comunas francesas o sí, como las comunas en París o las divisiones de distrito que hay en las ciudades. La Comuna 13 suele ser de las comunas más apartadas porque se encuentra en las montañas. Medellín se encuentra en el valle y alrededor hay una gran cantidad de barrios, y estos barrios en específico de la Comuna 13 son las de las montañas. En Colombia sucede algo, y es que las ciudades siempre tienen desde el principio se ha dado una especie de gentrificación. Sí, es algo muy parecido a las favelas, por así decirlo. Diría que tienen como ciertas formas un poco diferentes de identificarse, ciertas formas de relacionarse con la ciudad, porque digamos que las favelas sí están muy separadas. Gracias por venir. Bueno, esto sucede en la Comuna 13, y lo que pasa es que militares van casa por casa sacando a jóvenes y los van desapareciendo. Esto fue una masacre en el cual no quiero dar este dato porque no estoy seguro, así que denme un segundo y les digo. Pero sé que murieron decenas de jóvenes. No sé cuántos, sé que acabaron con muchísimas familias. Voy a buscarlo exactamente el dato, ¿vale? Para poder decirles. Alguien que usa gentrificación igual follow. Gracias.
Bueno, dice 80 civiles heridos, 17 homicidios cometidos por fuerza pública, 71 personas asesinadas por los paramilitares, 12 personas torturadas, 92 desapariciones forzadas y 370 detenciones arbitrarias, según la Corporación Jurídica Libertad. Estos datos que separan entre militares y paramilitares no tienen tanto sentido cuando estamos hablando de la Operación Orión. Porque en la Operación Orión, como se pueden dar cuenta en esta foto, son los paramilitares los que les están dando órdenes a los militares. Los paramilitares son los que están diciendo dónde deben buscar, a dónde deben ir, a quién deben buscar y a quién deben matar, a quién deben torturar. Esto fue una operación de lo que mal se llama, limpieza social contra las comunidades más pobres de Medellín. Justamente, Álvaro Uribe fue alcalde de Medellín, fue gobernador de Antioquia y fue presidente 2 veces de este país. Intentó serlo más, no pudo. Y creo que lo que está pasando es un inicio de un periodo similar al que vivimos en ese momento. La diferencia es que en este momento tenemos los medios de comunicación, tenemos... es gracioso porque digamos que Internet nos ha permitido no tanto tomarnos los medios de producción porque no se puede, creo que es un ideal utópico en este instante, pero sí los medios de comunicación, sí podemos comunicar lo que está sucediendo. Creo que es importante para eso que todos los que queremos comunicar lo que está sucediendo en Colombia podamos hablar acerca de nuestra historia y podamos hablarlo con claridad. La claridad es que la Operación Orión es el inicio de los falsos positivos que dejó aproximadamente 10.000 víctimas, hay 6.400 confirmadas con nombre, apellido y que se sabe dónde están sus cuerpos. Hay muchísimos más desaparecidos, muchísimos que no se imaginan. Además, y esto es un dato que muchas veces se nos pasa del periodo de seguridad democrática de Álvaro Uribe, del 2002 al 2008, aproximadamente de 4 a 6 millones de personas fueron desplazadas. Y creo que es el dato fundamental para entender la violencia en el país otra vez. Porque si los territorios son los que significan poder en Colombia, tal vez el desplazamiento es la mejor forma de no distribuir el poder, de acaparar el poder. Porque el desplazamiento lo que hace es que poblaciones campesinas, indígenas y en su mayoría las poblaciones pobres tengan que irse de sus lugares de origen o tengan que irse de sus viviendas porque después de una serie de procesos como las vacunas, es decir, pedirles dinero, después amenazas, después simplemente les dan un tiempo específico para que se desaparezcan y tengan que llegar a otro lugar. Normalmente llegan a las ciudades principales, es decir, llegan a Bogotá, llegan a Medellín, llegan a Cali, que digamos que son las ciudades donde hemos acogido en gran mayoría a las víctimas de estos procesos. Básicamente lo que están haciendo es unificar ese poder a través del territorio. Y creo que es algo que quieren mantener hasta el día de hoy. En el proceso de paz con las FARC, uno de los puntos del proceso de paz es la restitución de tierras. Creo que es el punto que más le ha molestado a Uribe, a los uribistas. Es gracioso porque cuando uno se pone a ver quiénes son los uribistas y quién es Uribe, todos son terratenientes, todos tienen una gran cantidad de tierra. Tanto así que, por ejemplo, una de las senadoras uribistas más conocidas, que es María Fernanda Cabal, que seguramente tal vez les suene a ustedes en España porque algún momento confundió a Auronplay con un guerrillero, es esposa de José Félix Laforí, que es el director de Fedegan, es decir, la Federación de Desarrollo de Ganadería. Y para eso es para lo que quieren estas tierras. Son tierras que simplemente significan poder y que van a representar la sucesión para sus hijos, nietos y bisnietos, como ha sucedido por muchas generaciones en este país, del poder político. Sí.
Sí, porque Auron habló de eso y le pareció muy gracioso lo que había sucedido. Em, el Santaca dice, el documental El Testigo sobre el trabajo de Abad Colorado es bastante interesante. Sí, y creo que es de los fotógrafos más interesantes que podemos encontrar respecto a todo lo que hemos visto como este nuevo periodo de violencia en Colombia. Es precioso además la obra que tiene, es muy fuerte. eh, Además, tiene un trabajo con, digamos, con testigos de la violencia y con víctimas de la violencia que va más allá de tomarles una foto e irse, que creo que es uno de los problemas normalmente éticos del fotoreportaje, ¿no? Como que, claro que sí, y les voy a mostrar un momento el ejemplo de sus fotografías. Son fotografías fuertísimas, hay fotografías de desde masacres que luego va a documentar. eh, por ejemplo, hay trabajos en Bojayá que sí, sí. O sea, uno ve estas fotos y es difícil. Es difícil realmente. O sea, y esto que ustedes están viendo es un periodo de 20 años en Colombia. No es más, no es más. ¿Sí? Son 20 años. La masacre de Bojayá. La masacre de Bojayá fue atroz. Fue. No se imaginan. Marquetalia. Han habido un montón de eventos en Colombia que si yo me pusiera a explicarles y a contarles, eh, tal vez no acabaríamos. No acabaríamos en muchas horas. La mayor exposición de Jesús Abad Colorado fue en Bogotá hace un año y fue impresionante. No, hace 2, 3 años creo que. Y se mantuvo por mucho tiempo. Fue impresionante. Fue increíble. Realmente. Y uno entiende el conflicto armado desde otra perspectiva cuando ve estas fotos porque son perspectivas muchísimo más humanas. El Santaca, la Cabal me parece la mejor representación de lo que está mal con la política de este país. Sí, es que es un muy buen ejemplo. Es un muy buen ejemplo porque es una persona que no, digamos, no es tanto que no haya estudiado, sino que no le interesa realmente conocer su pasado porque si lo conociera, pues tendría que aceptar la culpa en un montón de eventos como estos. Así que, bueno, por, tal vez en vez de esto les voy a dar un pequeño ejemplo. Un pequeño ejemplo y es cuando yo dictaba clases, hace muchos años yo dictaba clases en un taller. Yo soy artista y llevo pues años trabajando con la pintura y trabajando con otras cosas. Yo dictaba en un taller aquí en Bogotá que se llama Tico Artes, que en verdad es una tienda de pintura donde al fondo tienen un espacio donde uno puede dictar clases. Alguna vez le dicté clases a un señor, don Alfonso, que es campesino de los llanos. Los llanos son este terreno en la zona oriental del país, que es una extensión larguísima, bellísima y completamente desconocida porque realmente nunca llegamos a profundidad a estos lugares. Nunca se llega a más profundidad que a las ciudades. Eh, Recuerdo que don Alfonso llegó a la ciudad y empezó a pintar porque toda su vida se había dedicado al trabajo del campo, a ser campesino y estaba recibiendo quimioterapias, entonces tenía que pasar su tiempo haciendo otra cosa. Tenía que hacer su tratamiento contra el cáncer y pues para eso tenía que estar en Bogotá. Se aburría muchísimo porque además se acostumbraba a levantarse 4 de la mañana y a estar todo el tiempo moviéndose. Así que encontró en la pintura una posibilidad. Recuerdo que con don Alfonso nos volvimos amigos porque duramos 6 meses, más o menos, entre que yo le dictaba clases y a veces él me invitaba a tomarme un tinto o un café. Ah,
y me contó la historia de los paramilitares en su zona y me contó cómo vio atrocidades, cómo vio torturas, cómo vio asesinatos, cómo vio ah, cosas que es que no se pueden contar, básicamente, pero el hecho es que yo vivo en Bogotá y yo he vivido en Bogotá toda mi vida y digamos que Bogotá sí es una ciudad difícil y complicada, pero Bogotá es un 1% de lo que pasa. En Bogotá no se siente nada. Y lo que está pasando en el país, lo leí hace muy poquito, ayer o antier, básicamente lo que está pasando en el país es que llegó a las ciudades lo que ya estaba pasando en el campo. Es esto mismo, es exactamente esto. Am, las historias que contaba don Alfonso fueron terribles y él era de una vereda alejadísima donde no había mucha gente. Ahora imagínense que esto sucedió en todo el país. Ahora imagínense la cantidad de personas que seguramente han sido torturadas, han muerto, han perdido a sus familiares, han sido desplazadas por toda esta estructura violenta. Eh, en el Chile de Pinochet reconocidísimo dictador de extrema derecha, muy fuerte, se cree que las víctimas fueron 2.500 aproximadamente. La población en Colombia es más rural o urbana. La población en Colombia es más urbana en general porque tenemos algunas ciudades muy, muy, muy densamente pobladas como Bogotá, como Medellín. Pero digamos que el asunto es que las poblaciones rurales cada vez son menos y cada vez son más apartadas y cada vez se les niega más el acceso a la comunicación. Sí, se concentra la gente, sobre todo Bogotá, Medellín, Cali. Cali sí ha tenido unos procesos de violencia muy fuertes. Medellín también, como les acabo de mostrar. En Bogotá también sucedió, por ejemplo, en Soacha tuvimos una gran cantidad de falsos positivos, más de 500. Y hay una organización de las madres de los falsos positivos que, si la quieren seguir en Twitter, recomendado, Mafapo. Son mujeres increíbles, o sea, son mujeres muy dignas. Porque pararse y decir una y otra vez y seguir contando su historia y seguir hablando acerca de un proceso tan trágico es difícil. Es difícil. Y es más, hasta el mismo expresidente Uribe habló en contra de ellas, que es increíble. Que una persona hable en contra de ellas se me hace increíble. Eh, sí, sí, parte el alma. Parte el alma esto totalmente. O sea, y digamos que ahora que llegó a las ciudades otra vez, eh, pues uno ve las protestas y uno ve lo que pasó, por ejemplo, en septiembre, el 28 de septiembre pasado, que mataron a 6 muchachos en Bogotá y los mataron a, a 5 cuadras de donde yo vivo. O sea, por esa cuadra paso cada mes, no, cada 2 semanas, porque tengo que ir allí a comprar cosas o lo que sea. Cuadra me refiero a calle, a propósito, para los españoles. Eh, Así que estamos conviviendo con la violencia otra vez, estamos conviviendo con la violencia del Estado y es una violencia que antes los falsos positivos nos vinimos a enterar un poco después. Mm, pero, pero, pero la violencia que está sucediendo ahora está sucediendo de frente y está sucediendo sin directamente a las ciudades donde supuestamente tenemos más capacidad de convocatoria y más reconocimiento. Así que Fake Jesus dice, es un gran resumen. Yo estos días he recordado lo que pasó en Boyacá durante el paro agrario y ni hablar de todos estos años. El paro agrario del año 2000, eso fue 2013 si no estoy mal. No recuerdo. 2011 o 2013. Es claro, claro. O sea, es bastante fuerte y además que sobre todo toca a poblaciones que, digamos, eh, son las poblaciones más vulnerables, totalmente. O sea, la violencia en Colombia ataca a campesinos y a indígenas todavía. 2013, gracias. Gracias. Sí,
Es un esfuerzo doloroso y es difícil. Bueno, ya les contaré, les iba a contar primero acerca de los indígenas porque justamente eh, acerca de todo este proceso de violencia que ya se viene dando por fuera y que acaba de llegar a las ciudades. En lo que va corrido del año van aproximadamente 53 masacres. 53 masacres por parte de fuerzas paramilitares y de lo que aquí llaman BACRIM, que son bandas criminales. Que igual todas siguen siendo las mismas autodefensas que existían hasta 2006 existieron. Son las mismas y no han cambiado. ¿Sí? Cambiaron si acaso de dirigentes y eso es un si acaso muy grande, porque siguen siendo lo mismo. Son estructuras narcoparamilitares que siguen eliminando a campesinos e indígenas para poder quedarse con los territorios, para que se los queden. ¿Quiénes se quedan los territorios? Los políticos. Es tal cual, eso es lo que pasa siempre. Johnny Bayer dice, me conmueve que haya tantas personas acá conectadas dispuestas a escuchar esta historia que se nos suele atravesar en la garganta y no sale. Sí, sí, y es que cada vez me acuerdo de más y más y más cosas, o sea, es un proceso muy grande. Lo expresé en un tweet, dices, me da un nudo en la garganta cuando un extranjero se da cuenta de esto, es como cuando cuentas una experiencia muy dolorosa que te has guardado por mucho tiempo, tal cual y me pasaba cuando estaba en España, cuando intentaba explicar un poco de esto y explicaba muy poco porque además no sabía cómo explicarlo, o sea, en ese momento me di cuenta que, digamos que entendía muy bien la historia y sabía qué era lo que había pasado, pero no sabía cómo decirlo. Y eso ha pasado, eso pasa muchísimo porque es diferente saber qué pasó y es diferente saber cómo construir todo este relato y construirlo es complicadísimo y requiere uno apretarse las tripas y decirlo. Dentro de las masacres hay una gran cantidad de masacres que han sido a comunidades indígenas. Por ejemplo, en principios del mes de abril, si no estoy mal, mataron a una de las líderes indígenas de una comunidad del Cauca. Y en el velorio, ni siquiera respetan esto, en el velorio mataron a otras 7 personas más. Así que evidentemente es un proceso muy entendible, claro, que tiene una estructura muy definida y que se ha mantenido por mucho tiempo. Es un proceso que lleva básicamente desde Misael Pastrana Borrero, que fue presidente, ya les digo exactamente cuándo, pero digamos que no ha cambiado, no ha cambiado. Lo único es que se ha unido el negocio del narcotráfico, lo único es que se han unido otros actores al conflicto. En el 70, desde el 70 para acá, no ha habido ningún cambio. ¿Sí? Eh, Hoy no estoy de muchas palabras, así que probablemente no diré nada, así que solo saludaré. Buenas, Filo, hola a todos, hola, gracias Draco por estar por aquí. Volk, yo por mi parte era consciente, pero ver las imágenes actuales o bien escuchar a gente hablar de ello viviéndolo en el país conmueve. Y la empatía hace que ese nudo en la garganta sea mutuo. Sí, 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 sí. Claro. Y además que es un proceso que tal vez les toque a ustedes bastante como españoles porque digamos que no muchos, porque la verdad, sinceramente intentan mucho esconder su historia, pero hay muchísimas personas que, que están, que están en España y que recuerdan la guerra civil y que recuerdan el franquismo y que recuerdan a las personas que fueron acribilladas y asesinadas y masacradas, a las personas que fueron sacadas del país, lo recuerdan, ¿sí? Y recuerdan cómo fue ese proceso. Y sinceramente el proceso español también fue un proceso larguísimo, es un proceso de muchísimo tiempo, que digamos que parecía tener cierta estabilidad ante los ojos del mundo, pero en el fondo no era así, ¿no? Y es un proceso que además destruyó culturas y es básicamente pues parecido a lo que está pasando aquí, solo que allí sí era como una ideología, una estructura muy definida y aquí no existe tanto una estructura ideológica definida, sino más bien unos intereses políticos y económicos totalmente definidos. Mm. Esa es la diferencia principal entre lo que pasa en Colombia y lo que pasa casi que en el resto del mundo. Por eso es que aquí el único dictador que hemos tenido es Rojas Pinilla, que fue un dictador de juguete, o sea, no fue un dictador en el sentido dictatorial de la mayoría de los países latinoamericanos o de España o de Italia, no. O sea, no se parece, ¿sí?
Sí, hay similitudes y diferencias, claramente, pero creo que nos une mucho esa sensación de pérdida, ¿no? Como de que siempre falta algo, esa sensación de que nos han amputado cuando pensamos en estos conflictos, de que hemos perdido un ser querido o varios, de que hemos conocido personas que han tenido que irse de su tierra y su tierra significa también su memoria y su cultura, de todos estos procesos de desarraigo y de pérdida y de luto que vivimos todo el tiempo y creo que eso lo compartimos y por eso creo que son tan empáticos a lo que está pasando. El asunto es que además hablemos de un tercer elemento y esperen que no hice esto porque se me olvidó completamente, pero bueno, igual ya están acá, pero quiero ver si de pronto llega alguien más. No hablamos de un tercer elemento y es la intervención extranjera en la situación colombiana. Y es que la situación colombiana no se da porque sí, la situación colombiana se da porque tenemos toda una política de guerra contra las drogas que viene justamente de Estados Unidos, ¿no? Es una política que inicia Nixon y que recrudece Reagan y a partir de ahí lo único que han hecho demócratas y liberales y republicanos, digo, demócratas y republicanos por igual, lo único que han hecho en Estados Unidos es mantener y aumentar la guerra contra las drogas porque la guerra contra las drogas les da una visibilidad de que son ese pueblo que está intentando liberar al mundo de todos sus problemas, cuando ya todos sabemos que la guerra contra las drogas es una mentira completa, es una estupidez y es simplemente una manera de controlar. Ellos controlan también nuestros territorios y los controlan de esa manera, ¿sí? Le entregan una gran cantidad de dinero al país, pero entonces tenemos que hacer ciertas cosas, tenemos que tener ciertas políticas, tenemos que siempre apoyarlos en la ONU en cuanto a ciertas, por ejemplo, intervenciones extranjeras en algunos países que tienen petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que claro que la imposibilidad del cambio de este país no solo está dada por las condiciones que ya les expliqué de lo que en Colombia normalmente llamamos la maquinaria. Y la llamamos maquinaria porque esto funciona como un relojito. Esto es un reloj perfecto donde todo está muy bien calibrado y donde cada una de las piezas sabe en qué funciona. ¿Sí? Básicamente. Em, pero no solo se da por esa gran maquinaria, sino también porque las potencias extranjeras no les interesa que cambie. Y si no les interesa que cambie, van a hacer todo lo posible. Ya lo hicieron, por ejemplo, en Chile y Argentina en su momento. Lo hicieron cuando la CIA ayudó a Pinochet. Lo hicieron en Argentina con Videla. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Pusky, no, creo que no había estado en el stream antes. Sí, es guerra contra las drogas. Y lo han hecho simplemente para mantener estos territorios como territorios aliados y aliados entre grandes comillas, ¿no? Y sigue pasando. Y pasó el año pasado en Bolivia. Pasó el año pasado en Bolivia con Evo Morales, ¿no? Y después vemos que hay una intervención de Elon Musk ahí. Eh, así que todo esto es un juego de control geopolítico que, claro, normalmente hablamos de este juego de control como una especie de imperialismo y esta es una palabra que fue muy popularizada por Hugo Chávez, que tampoco es santo de mi devoción, eh, y creo que ha sido ya caricaturizada y ha sido llevada a un extremo en el cual cuando tú dices imperialismo, eres aquí lo llamamos mamerto, o eres un izquierdas, un izquierdoso, eres un rojo, y todo lo que dices es simplemente porque estás esperando subsidios. Ah, entonces, el imperialismo es más bien esta definición de cómo están construyendo un imperio de lo económico y lo cultural a través de intervenciones políticas. Eso es básicamente lo que sigue sucediendo en el país. Y es una explicación muy evidente por la cual nuestra lucha siempre tiene algo de desesperanza, ¿no? Como que muchas personas se cansan y dicen, pero ¿cuándo va a cambiar esto? Esto nunca ha servido para nada, etcétera, etcétera, etcétera. Yo pienso que así la lucha siga siendo la misma y así sigamos peleando por
que nuestras condiciones de vida intenten mejorar a pesar de que la desigualdad del país siga aumentando, creo que tenemos a nuestro favor la posibilidad de hablarle al mundo, que es lo que está sucediendo ahora y que es lo que no sucedía antes. Tenemos la posibilidad de crear grupos, crear medios propios. Tenemos la posibilidad de hablar a través del arte y que el arte sea visto y que el arte sea transmitido y sea compartido. Tenemos la posibilidad de replicar y viralizar y crear memes. Tenemos ese tipo de posibilidades que no teníamos antes. Tenemos la posibilidad de que por fuera de los medios oficiales y de la agencia de la AFP y de la agencia F y de todos los medios periodísticos y de reportería que existan en el mundo, que suelen ser los que definen esta editorial de cómo se ven las protestas en Colombia, por encima de eso podamos tener la posibilidad de contarles a viva voz lo que está sucediendo y demostrarles. Creo que es difícil hacer un IRL aquí en Colombia, es muy difícil salir y mostrarlo. Han hecho en vivos en Instagram, algunos bastante desgarradores, algunos bastante complicados. Creo que podrían verlos y podrían revisarlos y podrían ver también de primera mano lo que está sucediendo. Todo esto, claro, viene relacionado y tal vez es el último punto de toda esta disertación extraña de por qué en Colombia está pasando lo que está pasando, y creo que se ha ido mucho de las manos y que he hablado de un montón de temas, pero creo que había que hablar de esos temas. Es cómo también nos han construido esta especie de narrativa del héroe y el enemigo invisible, el típico enemigo invisible de Goebbels, ¿no? El típico enemigo invisible, justamente otra vez volvemos, de los orígenes del totalitarismo. Estamos viviendo siempre con un enemigo distinto. El primero fueron las FARC, los paramilitares, las BACRIM, los venezolanos, que también ese enemigo puede estar mezclado con la xenofobia, puede estar mezclado con el racismo, y ya está mezclado en Colombia con la xenofobia y el racismo en este instante. Esa idea de que tenemos un enemigo y frente al enemigo tenemos que unirnos y quien está conmigo es mi amigo y aliado y si no está contra mí, esa es la idea de la dinámica guerrerista del país, que se quiere mantener. Es la idea de una dinámica en la cual lo único que les interesa no es las vidas, sino el poder. Y por eso muchas personas siguen votándoles y por eso muchas personas siguen estando con ellos, por eso muchas personas siguen creyendo en lo que dicen y por eso muchas personas justifican los actos violentos. Volk, claro, como los venezolanos enemigos, sí. A ver, aquí en Colombia se ha dado una diáspora venezolana, han llegado una gran cantidad de venezolanos por tanto los terribles problemas económicos y políticos que ha tenido Venezuela, como por los cierres económicos que ha tenido frente al resto del mundo, que son dos elementos que hay que tener en cuenta. Ambos son terribles, ambos son asquerosos, ambos han llevado a una situación de pobreza extrema a Venezuela, pero hay que entenderlos ambos a la vez. O sea, son ambos relatos que suceden. No soy pro Venezuela, no soy pro Estados Unidos. No, son ambas cosas que están sucediendo en un mismo país a la vez. Que creo que muchas veces a las personas no se les pasa por la cabeza que tal vez sí existe algo de culpa en Estados Unidos y tal vez sí existe algo de culpa en los dirigentes y uno puede hablar de ambas cosas. El caso. Aquí llegan venezolanos desde hace aproximadamente 5 o 6 años de una manera increíble. Han llegado casi como nosotros alguna vez llegamos a Venezuela en las épocas de violencia, en grandes épocas de violencia del país. Han sucedido 2 o 3 diásporas de colombianos a Venezuela. Muchos venezolanos en verdad son hijos y familia colombiana que regresan. Claro, los políticos han aprovechado esta situación para crear esta narrativa de que los venezolanos han llegado a robar, a asesinar, que no les importa nada, que recrudecen la violencia, etcétera. Y es un enemigo que
han intentado pintarnos por todos los medios, todos los medios. Colombia siempre ha sido un país violento, ya les expliqué por qué. Bogotá siempre ha sido una ciudad violenta, pero ahora antes lo que sucedía era que simplemente contaban que una persona había sido apuñalada porque le querían robar el celular y se murió y era un estudiante de maestría en biología de la Nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ha pasado toda la vida y me acordé de este caso en particular porque fue bastante fuerte. Mm, pero ahora dicen venezolanos apuñalan a joven, bla, 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 bla. Entonces, otra vez, los medios están jugando con unas narrativas que le sirven a los políticos para poder instaurar esa idea del enemigo interno, que ha sido siempre esa, digamos que es algo tan común ya en este país. Draco dice que me declaró presidente interino de este stream. Ya hizo más que Guaidó. Lucía, yo siempre digo que desde aquí no podemos tener una opinión bien formada de lo que pasa al otro lado del océano, por mucho que queramos idealizar ciertas cosas. Gracias, Volk. Sí, sí, sí. La idea fue intentar explicarlo de cómo nos han construido esta narrativa de que los venezolanos son el enemigo. Pero, pues nada más alejado de la realidad. Los venezolanos y los colombianos son lo mismo. Son lo mismo en muchos sentidos. La única diferencia es que los procesos de conflicto de Venezuela han sido muy diferentes porque en Venezuela han tenido dictadores, y en Venezuela han tenido golpes de Estado, y en Venezuela han tenido el intento fallido de socialismo, el socialismo del siglo XXI y todo este tipo de cosas que terminó convirtiéndose en corrupción y más violencia. Exacto, la Gran Colombia, o sea, uno mira los procesos alrededor de toda la Gran Colombia, salvo Panamá, porque Panamá, digamos que se volvió colonia estadounidense y cambió sus procesos, pero uno ve los procesos de Perú, de Ecuador, de Venezuela, de Colombia, y son muy similares, muy, muy, muy similares, tanto así que uno puede encontrar paralelos entre Fujimori y Uribe, y uno puede encontrar cosas de las que hizo Lenin Moreno en Ecuador y relacionarlas con las que ha hecho Duque, y así sucesivamente. Es muy complicado. Igual pasa, creo que en toda Latinoamérica, porque es un proceso muy similar, salvo, diría yo, el cono sur, porque el cono sur, o sea, Chile y Argentina, tienen una estructura muy diferente, tienen un estilo de vida distinto. Chile todavía mantiene muchísimo sus tradiciones indígenas, pero por ejemplo en Argentina se han ido perdiendo muchísimo las tradiciones indígenas y están las tradiciones del campesino, del gaucho. Entonces son procesos políticos muy distintos, pero de ahí para arriba, casi que hasta México, somos muy similares. Em, y lo que decía Lucía me parece muy interesante, y es como no se puede tener una opinión bien formada de lo que pasa aquí desde Europa, por mucho que se quiera idealizar. Claro, no se puede. eh, por ejemplo, recuerdo que fue una absoluta locura hace unos 10 o 12 años que existía una ONG holandesa que estaba apoyando a las FARC, que las FARC es un grupo guerrillero. Entonces se armó un caos porque cómo estaba apoyando un grupo guerrillero, qué le pasaba, cómo se metía en asuntos internos, si era una ONG, y llevaban a personas, me acuerdo mucho de esos holandeses vestidos de guerrilleros andando por la selva sufriéndola, porque es que la selva, ustedes no se imaginan el sufrimiento que es estar 5 minutos en esa humedad y calor y mosquitos y caos para estar 2, 3 meses o 20 años metidos. O sea, ustedes no se lo imaginan. Eh, Así que eso fue un absoluto caos. Y pienso yo que en gran parte también tiene que ver con ese desconocimiento donde normalmente los medios pintan o como héroes o como villanos, pero no tienen una narrativa. Uno, no tiene una narrativa real. Prefiero real, quiere decir plural de todos los elementos. Dos, no tiene una narrativa humana, que creo que es lo más importante. No tiene una narrativa que realmente hable acerca de las víctimas. Ustedes no conocen nada acerca de las víctimas, y es normal que no lo conozcan. ¿Sí? Nunca han escuchado hablar de este tipo de cosas. Nunca han escuchado hablar de gente que la muelen y después se la dan de comer a la familia. O sea, no han escuchado de eso. ¿Sí? No han escuchado de relatos muy fuertes de tener que dejar a su familia, de tener que irse del país. Si acaso han escuchado eso, de los exiliados, pero no más. ¿Sí? Entonces creo que también falta el elemento humano del periodismo, porque el periodismo, y normalmente el periodismo internacional, se ha quedado
siempre en esto de los datos. El periodismo de datos, la investigación de datos. Y los datos dicen, pero los datos no dicen tanto como podrían decir. Los datos se vuelven números y cuando uno ve muchos números, ya cualquier número le da igual. Eso pasa en Colombia. Es parte de la desensibilización del país. Y es que todos los días vemos, o bueno, nos pasaba a mi generación, yo creo que a la siguiente tal vez un poco menos, eh, nos pasa mucho que nos desensibilizamos a partir de que todos los días los noticieros hablarán de 2 3 5 10 muertos, 14 muertos, 20 muertos, etcétera, etcétera, etcétera. Carro bomba en no sé dónde, secuestraron a no sé quién. Los diputados del Valle mataron a 12 diputados, bla, 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 bla. ¿Sí? Como que los medios juegan tanto con esta dinámica de no mostrar la historia, sino mostrar la cifra, que la cifra se vuelve un número. Y sí, en España me pasa. Sí, aquí, sí, 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 dice Volk, del bueno que decías tú, del que debería de haber, aquí solo morbo y normalizar vidas como cifras. Tal cual, tal cual. Creo que el mejor ejemplo de eso es el coronavirus, ¿no? Donde pues normalizamos cifras y decimos, en Colombia murieron 70.000 personas por el coronavirus. Bueno, ¿sí? Normalizada la cifra. Todos los años mueren 35.000 personas por cáncer. Normalizada la cifra. A mí me encantan las cifras, me gusta muchísimo y no sé si se dieron cuenta en toda la explicación que les di, yo siempre hablo de cifras, pero para mí la cifra es un medio para contextualizar, no puede ser un fin, no puede ser el fin último del periodismo, como, miren, cifras, ya está. Barritas, hay una más alta y otra más pequeña y ya estuvo. Hay que entender qué significan esas cifras, qué contexto se le dan a esas cifras y para eso se necesita la parte mucho más humana del periodismo. Sí, no existe, no está. Sí, buen ejemplo del COVID. Antes nos tirábamos del pelo cuando escuchábamos X muertos, hoy es solo una noticia más del día, claro. Claro, totalmente, ¿sí? Y en las víctimas y los victimarios se les menosprecia mucho como si lo vivido no fuera triste e increíble. Además de pensar en que la guerra es tan dura que toca pensar en que los victimarios también son víctimas del Estado y de los mismos grupos. Claro, claro, uno piensa, por ejemplo, eh, uno piensa, y esto es un terreno súper pantanoso, pero uno piensa en las guerrillas. Entonces uno piensa como en las guerrillas también. Hay víctimas y victimarios, ¿no? Hola, hola, hola. Gracias, gracias y bienvenido. Gracias, J. ¿De Rakes? Creo. Hola, gracias. Totalmente de acuerdo con lo que dices, el periodismo se queda muy en la superficie. Sí, siempre. Hay, hay, hay dos corrientes del periodismo. Hay una corriente del periodismo que digamos que es el periodismo que nosotros llamamos periodismo tradicional, ¿no? Que es el periodismo de investigación, el periodismo de datos, el periodismo que te cuenta reportería y crónica, ¿no? Por ejemplo. Ese es el tipo de periodismo clásico. Y hay algo, y es que las reportería, la crónica y la reseña tienen estructuras muy fijas y muy definidas en el periodismo. Tú no te puedes salir de esto, o si no, estás empezando a hablar de manera subjetiva y estás empezando a hablar de manera parcial. Lo cual es estúpido porque es que en el periodismo nadie habla de manera imparcial. No existe la imparcialidad en el periodismo. Si no existe la imparcialidad en la ciencia, ¿cómo va a existir la imparcialidad en el periodismo? No existen, los hechos no existen, existen las cifras. Las cifras determinan ciertas cosas, pero no existen los hechos, existen los relatos. ¿Sí? Y eso es una gran mentira que nos han vendido y nos la han vendido desde el mismo estilo del periodismo que intenta eliminar la voz, o sea, se dice como, no, nunca el narrador aparece, nunca la persona que está narrando aparece como una persona importante, ¿no? Eh, el pasado jueves, bla, 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 sucedió una masacre en la ciudad de Bogotá en la cual los jóvenes se encontraban, bla, bla. Nunca resulta importante quién es el que está contando la historia. ¿Por qué? Porque quieren que te olvides de quién es el que está contando la historia. Eso es problemático. Existe una nueva corriente que es el nuevo periodismo que se da desde los 70s por ahí. ¿Cómo es que se llama este tipo? Tom Wolf. Con Tom Wolf. Con... eh, ahora se me olvidaron todos. Mafi, con Joan Didion, con este tipo de gente que dice nos vamos a salir de lo que supuestamente es el periodismo para empezar a mostrarnos a nosotros como periodistas dentro del periodismo, a hacer historias por el estilo. El mejor referente de Colombia es Gabriel García Márquez, que García Márquez es tal vez el mejor escritor de este tipo de notas y de noticias
que ha existido alguna vez. No sé si en español e inglés, pero por lo menos es de mis favoritos de lejos. O sea, es buenísimo. ¿Mm? Y creo que hace falta mucho porque este tipo de periodismo lo han desaparecido. Gabo, por cierto, me gusta más el periodismo de Gabo que la ficción de Gabo. La ficción de Gabo está bien, está bien. El periodismo de Gabo, o sea, ustedes lo leen y los va a enloquecer. Los va a enloquecer totalmente. Por ejemplo, ustedes pueden buscar Google News, buscan artículos de Gabriel García Márquez que haya escrito, pueden encontrar un montón, los van a encontrar y van a ver igual el artículo escaneado en su periódico de su época. Es una delicia de leer. Yo tengo aquí la obra periodística completa, recomendadísima. El primero fue periodista antes de escritor. Y como periodista, lo que les digo, se me hace mucho mejor. Como mezcla realidad y ficción en el periodismo es muy bueno. Draco dice, eso que dice Jesus es importante. Esta guerra se ha enrevesado tanto que es imposible simplemente echarle la culpa a un único ente y ya está. Recuerdo mucho con eso cuando trabajé la tesis en el Sumapaz entre exguerrilleros y militares, y claro. No hay manera de echarle la culpa a un único ente porque esto es un conflicto y un conflicto no quiere decir que existen los buenos y los malos, sino que existen bandos y existen varios bandos que se pelean. Ahora bien, lo que sí podemos pensar es que existe una élite que ha procurado mantener el conflicto y eso ya es distinto y eso es más grave y eso es más complicado, ¿sí? Mm, Así que creo Creo que después de toda esta cháchara que les acabo de decir, se me hace a mí que es lo que es lo que quería contarles el día de hoy para que conocieran. Sé que no es un tema sencillo, mañana si quieren podemos seguir hablando de esto. No sé, no sé si va a hacer streams como de las 3 horas que hacía siempre, pero pues lo bueno es que esto nos ayuda también a pensar en otra cosa porque o si no yo estaría en este momento mirando todo el tiempo las noticias de lo que está pasando en Cali, por ejemplo. ¿Sí? Que, o sea, no se imaginan lo que hemos podido ver en Cali de policía disparándole directamente a los manifestantes. Es más, em, antier ni siquiera una manifestación, estaban en una velatón. Es decir, se sientan con velas, ponen velas y se ponen a orar o a rezar. O sea, la mayoría eran religiosos. Llegaron los del SMAT con... esto es otro elemento que no he comentado casi. Y es el SMAT, o sea, los grupos antidisturbios. Que, por cierto, hay una serie española que se llama Antidisturbios. He visto un par de capítulos. Me parece excelente y es muy interesante cómo abordan el tema de los antidisturbios. En Colombia los antidisturbios son tal vez de los grupos más terroríficos que hay porque es la primera línea de defensa, pero al mismo tiempo es una primera línea bastante violenta. Eh, Cada que veo otro video se muere un pedazo de mí. Sí, 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 todos estamos igual. Todos estamos igual, esto es muy complicado. Em, digamos que los antidisturbios en Colombia han, los han enseñado a que nosotros, todos los que estamos protestando, todos, absolutamente todos, somos blancos de ataque. Porque la única manera de eh, eliminar, por ejemplo, la violencia de una protesta o el vandalismo es con represión y represión totalmente fuerte. Los antidisturbios es de lo peor que hay. Aquí crean más disturbios que los que protegen tal cual. Eso lo hacen en todo el mundo y eso es lo que hacen. Antidisturbios de Sorogoyen es un pedazo de serie espectacular. Lo que he visto me parece increíble esa serie. Sí, o sea, quiero seguirla viendo, pero lo que he visto, uff, por favor. Entonces, aquí cuál es el problema con los antidisturbios, que nosotros, como ya se dieron cuenta, nosotros no seguimos ningún lineamiento de la Organización de Naciones Unidas respecto al conflicto armado y respecto al uso de armas. Eso no sucede, no sucede. Entonces, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, en este momento se están dando a propósito de Draco, ya te leo, se están dando casos en el que utilizan gas lacrimógeno vencido desde hace 3 o 4 años.
El gas lacrimógeno vencido es peligroso porque termina creando otro tipo de químicos que sí pueden afectar los ojos y la piel de las personas. Por ejemplo, hay un clásico, y ya les contaré también de este elemento que creo que Draco vivió parcialmente, por lo que entiendo, y ya hablaré de eso. Eh, en el gas lacrimógeno ponen adentro del gas canicas, sí, canicas, así se dice. En Bogotá se le dicen piquis también. Em, Colocaban canicas que salían volando. Recuerdo que hacia el año, yo creo que fue eso, 2011, 2012, mataron a un muchacho, los antidisturbios, con una de esos gases hechizos, en el que le dispararon pues con canicas y una se le insertó en el ojo y murió inmediatamente. Dice Draco, sí, es una buena conclusión que esta guerra, más que diferenciarse entre sus bandos, se diferencia entre quienes quieren acabarla y quienes quieren perpetuarla desde una élite, tal cual. Esa es la conclusión a la cual quiero que lleguen los que estén viendo esto desde cualquier otro lado. Mm, Ahora bien, ahora sí les explico un poco. Yo estudié en la Universidad Nacional de Colombia. La Universidad Nacional de Colombia es, eh, no sé si es la universidad pública más antigua, pero es de las universidades públicas más antiguas del país. Se remonta hacia los años 30, y es una universidad que siempre ha tenido un historial de estar relacionada con la protesta, estar relacionada con los grupos alternativos, hasta con los grupos insurgentes, con los grupos revolucionarios. Em, lo que pasa es que nosotros, cualquier persona que haya estudiado en la Universidad Nacional, por lo menos en ciertas épocas, está acostumbrado a chupar lacrimógeno. O sea, estamos acostumbrados completamente a vivir con el lacrimógeno. Lo hemos sufrido muchísimo y conocemos al ESMAD y sabemos cuáles son las maneras en las que trabaja el ESMAD. Sí, vio a la Nacho, por eso dije que Draco seguramente también iba a saber de lo que estoy hablando. Yo tuve una temporada en el paro agrario 2013 que todas las semanas eh, sufrí el lacrimógeno. Todas las semanas durante 6 meses. No, 4 meses. Lacrimógeno. Fijo, y ya sabía cuándo era. Era bien, bien interesante. Desde el siglo XIX, es cierto, es cierto. Estaba pensando en el campus que es del 30. La universidad va desde el siglo XIX. Es más, yo tengo la historia de la universidad aquí por facultades guardada. Tengo unos libritos bellísimos. Mm, entonces, ya en algún momento uno empieza a comprender esas dinámicas de la violencia siendo estudiante, porque uno quiere o no tiene que verlas y tiene que reconocerlas y tiene que haber visto cosas. Y recuerdo, por ejemplo, en el año 2012, uno de los grupos, nosotros los llamamos capuchos. Los capuchos son los grupos de izquierda que se colocan las capuchas para que no los identifiquen. O sea, se colocan, pues yo no los llamo pasamontañas, sino simplemente chaquetas alrededor del rostro que parecen ninjas. eh, y arman algo que se llaman papas bomba. Las papas bomba son a propósito porque en muchos videos de Colombia dicen como yo no estoy disparando papas o algo así. Las papas bomba o patatas bomba, por la forma que tienen, es simplemente rocas, unas piedras o un montón de piedras que tienen por dentro pólvora y explotan. ¿Sí? Ah, bueno, y están envueltas en papel aluminio, papel de aluminio. Entonces, cuando las lanzan, caen en la tierra, raspan y eso genera la chispa y ahí explota la pólvora. Ese es como el funcionamiento básico. Y digamos que no están hechos para que sean más que suenen muy duro y que tal vez le pegue a un antidisturbios en un casco si acaso si le va mal y es un chichón. Eso es. Esas son las armas peligrosas. Pues quizá no tanto. Esas son las armas peligrosas que se utilizan. Pero entonces ya conocemos cómo funcionan y ellos siempre piensan que todas las personas que están protestando, todas son cómplices de cualquiera que sea violento dentro de las protestas. Como piensan eso, salen a matar, salen a acribillar. Además, esto es una leyenda urbana menos leyenda urbana de toda la historia de Colombia y es que a los antidisturbios los ponen pero a tope de cocaína antes de empezar.
Pompitas. Ah, ok. Bueno, sí, es lo mismo. Bueno, entonces los ponen a tope de cocaína, están ultra drogados y salen a matar. Además de eso, el entrenamiento de un antidisturbios es asqueroso. Por ejemplo, yo recuerdo una persona cuyo familiar fue antidisturbios por un tiempo. em, y me contaba que los ingresan a un cuarto y les lanzan gas lacrimógeno todo lo que puedan durante mucho tiempo para que se acostumbren y para que cuando tengan que lanzar el gas lacrimógeno pues no les afecte a ellos, ¿sí? Es complicado porque justamente iba al asunto del SMAT porque además ahora desde el año 2000, bueno, desde la creación del SMAT para acá han empezado a utilizar las armas no letales de manera letal. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, existe una arma no letal que es una pistola que lanza una bolsa que tiene unos beans metálicos. Hola, señora Geek. ¿Cómo estás? Bueno, ahí vamos como todos hoy. Pero creo que ha servido mucho el stream de hoy porque he liberado y he sacado un montón de cosas y además le conté a un montón de españoles socialistas acerca de toda la historia de Colombia y la han entendido bastante bien. Volk, a mí me suena tener unas modo de petardos pequeños. Y eran así, pero el mecanismo es así, solo que Roca es muy pequeña. Sí, sí, es muy parecido. Sí, perdón, gallegos, gallegos. Tenemos acá un montón de gallegos, gallegos rojos, gallegos muy rojos, bien. Y todos estamos tristes y acongojados, he llorado mucho, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. O sea, ha estado bastante duro. Amo esos emoticones, en serio. Sí, yo todavía no he aprendido y tengo que aprender, gracias, gracias por la corrección. Así que, muy rojos, sí. Lo que les estaba contando, utilizan armas no letales de manera letal. Bueno, yo entiendo los españoles, no os creéis en eso. Lo importante es lo que se está contando esta noche aquí. Sí, sí, sí. Gracias, gracias, Lucía. Escuchaste al fondo a Honey Badger diciendo que te ama. Eh, y por ejemplo, esta pistola lanza una bolsa que tiene unos pequeños frijoles, guisantes metálicos, por así decirlo, beans. Mm, y los beans digamos que están hechos para que te golpeen en el cuerpo, en la parte baja del cuerpo, y que te inmovilicen por un tiempo por el dolor, ¿no? Ya de por sí es un arma bastante complicada. Digamos que está aprobada por la Organización de Naciones Unidas, pero está como en ese límite donde no la quieren aprobar más. Eso fue en 2019. Eso fue en noviembre de 2019. Tuvimos otro paro en Colombia porque pues desde el principio estamos supremamente en contra del gobierno fascista que tenemos en este instante. Yo le digo fascista a todo, pero es que todo es fascista. Em, Recuerdo que en esas protestas salimos caminando, nosotros vivimos al norte de la ciudad, en la calle como por la 190, o sea, muy lejos. Imagínense 190 calles de distancia. Llegamos hasta el centro de Bogotá caminando y nos devolvimos otra vez caminando hasta nuestras casas por protestar. Ese mismo día cuando llegamos nos enteramos que el SMAT, o sea, el Escuadrón Antidisturbios, había matado a Dylan Cruz. ¿Y cómo lo mató? Le disparó una de estas bolsas de beans, pero es que estas bolsas están hechas para que las dispare siempre por debajo de la cintura, para que caigan al suelo, ahí exploten y salgan todas las bolas metálicas. Se la disparó a la cabeza. Se la disparó a la cabeza, le abrió la cabeza y lo mató. Creo que ese es un momento transversal en la historia al menos en la historia contemporánea de la protesta en Colombia, porque es a partir de ahí que, que empezamos a cambiar la conciencia acerca de
qué significa protestar y se protestó muchísimo más fuerte. Eh, los videos acerca de Dylan son terribles, pero hay videos muy buenos donde explican un poco la visual. Creo que todos, lastimosamente todos, no existe un colombiano que no haya visto a Dylan morir. Y esto suena fácil, pero es bastante complicado. Hay un medio de la Universidad de los Andes, que es tal vez la universidad privada más importante del país, que se llama 070, y 070 hizo una reconstrucción bastante buena de lo que pasó con Dylan. Además es una reconstrucción interactiva, explican literal segundo a segundo lo que sucedió. Son, son increíbles. O sea, el trabajo de 070 yo lo sigo y lo admiro muchísimo. Y las personas que trabajan en 070 las conozco y son espectaculares. O sea, entonces sí, eso fue lo que vimos. Vimos cómo le sacaban la bolsa de Vince a Dylan, de bolitas metálicas a Dylan. Vimos cómo llegaban los paramédicos, porque además en Colombia la protesta es tan fuerte y tan grande que necesitamos nuestros propios equipos médicos que están ayudando y están ahí en la primera línea, apoyando. También tenemos equipos de derechos humanos apoyando. Digamos que todo eso hace parte de la protesta. Sí. Aquí, es más, les voy a dejar el artículo porque lo encontré. Es buenísimo, explica quién fue, cómo lo hizo, en qué ángulo, o sea, mejor dicho. En eso se convirtieron las redes sociales para nosotros, tal cual, tal cual. En este momento, sobre todo, las redes sociales se han convertido en mostrar casos de violencia, mostrar casos de violencia, mostrar lo que está pasando. Si quieren, puedo mostrarles, si les parece, porque, pues, porque pues sería importante que ustedes vean. Si les parece bien, yo sé que es a veces un poco complicado y que puede ser, pues voy a procurar no mostrar nada muy gore, por así decirlo, pero pues ahí está el artículo, y en el artículo está el video explicativo muy bueno. Y esto es lo que pasó con Dylan. Ahí está mostrando dónde tenía el arma, cómo la apunta, qué equipo va. Recuerdo que en este momento el contenedor tiene restricción de edad y no deja reproducirlo. Igual está bloqueado en España. Oh, vamos. Pero puedes ver el artículo. Si puedes ver el artículo está bastante bien, porque igual es la misma explicación. Si no, podemos ver entonces el video, ¿saben? Para que lo vean. Es que creo que esta es la labor primordial que después nos llevó a... Oh, sí, entiendo. Continuar de todos modos. Pasa bastante esto. Bueno, sí, pongámosle audio. Y esperen que ustedes no están escuchando. Capital, Bogotá, las protestas desataron algunos hechos de violencia y pillaje, pero en general fueron pacíficas. El 23 de noviembre, durante una marcha de estudiantes, Dylan Cruz, un joven de 18 años, fue herido en la cabeza por un proyectil usado por la policía antimotines. Cuidado, le pegaron. Dylan Cruz murió en el hospital 2 días más tarde. No está del todo claro quién realmente le disparó a Dylan. Un momento que les hice perder esto, que creo que es importante. Por la policía antimotines. Cuidado, le pegaron. Dylan Cruz murió en el hospital 2 días más tarde. No está del todo claro quién realmente le disparó a Dylan, ni cómo. Hasta la fecha, las autoridades no han señalado a un responsable. En un trabajo conjunto con la Liga contra el Silencio y 070, Newsy y Bellingcat utilizaron los videos inéditos y evidencias de fuentes abiertas para reconstruir de manera precisa los hechos que llevaron a la muerte de Dylan Cruz. La muerte de Dylan Cruz ha llenado titulares en la prensa internacional, pero incluso antes, organizaciones de derechos humanos habían expresado su preocupación sobre el abuso de la fuerza contra los manifestantes por parte de la Policía Nacional. Las protestas comenzaron tras el llamado a una huelga nacional el pasado jueves 21 de noviembre. Sindicatos, estudiantes, indígenas y otros sectores se unieron para manifestarse contra la política económica y social del presidente Iván Duque, así como por el poco apoyo a la implementación de los acuerdos de paz con la antigua guerrilla de las FARC. Aunque las multitudinarias marchas han transcurrido en su mayoría de manera pacífica,
Al menos 3 personas han muerto y decenas han resultado heridas. En la tarde del 23 de noviembre, un grupo de personas, sobre todo estudiantes, marchaban en el centro de Bogotá. Este es un fragmento de un video conseguido por la Liga contra el Silencio y 070, tomado segundos antes de que Dylan Cruz cayera herido de muerte. La gente en uniforme es la Policía Antimotines de Colombia, conocida como SMAT. En el video, un agente del SMAT, identificado con el número 003478 en su uniforme, dispara 2 veces sobre el separador de la avenida. La culata naranja. ¿Saben qué? ¿Saben qué voy a hacer? Que me parece mejor, tal vez. Creo que puedo descargarlo. Ya para que lo vean. Para que... se los envío a quien quiera. Porque sí, hay que tener cuidado. Porque si están tumbando, pues, o sea, están acabando con los en vivos donde están mostrando videos. Están acabando con... O sea, básicamente no se puede ver... No se puede ver un montón de directos que ya existían. Que es gravísimo. Dale. Los policías le cantan a la mamá de Dylan que lo volverían a matar, sí. Bueno, les dejo esta página aquí. Esta página tiene una recopilación de videos. Espero que los puedan ver. No sé si pueden ver todos o algunos. Pero pues ahí están. Hay videos de cómo hay niños pequeños sufriendo por los lacrimógenos. Hablando de cómo han creado como zonas de resguardo que son hospitales improvisados. Hablan de... También está el video de un directo de Instagram donde vemos cómo muere un muchacho porque le disparan en la cara. Esto es solo lo que pasó en Cali, Colombia, que es uno de los epicentros del conflicto en este instante. Pero no solo ha pasado en Cali, también en Nariño hay protestas, en Armenia, en Bucaramanga, en Bogotá, en Medellín. Es bastante fuerte, creo que todo el país se está moviendo. Entonces sí. Está bien lo que dice Drago. Y bueno, lo último que les quiero contar ahora sí, ya como para finalizar todo esto. Y si tienen preguntas, háganlas. Si tienen preguntas, bienvenidas, que yo voy a intentar contarles desde mi pequeña experiencia. Intentaré contarles lo que sucede en este país, ¿vale? No sé si escuchan, está pasando un helicóptero de la policía en este instante. Acaba de pasar y eso quiere decir que seguramente están rondando, porque seguramente hay personas en la calle y va a haber enfrentamientos por la noche, porque por las noches es donde están aprovechando más para hacer enfrentamientos. Así que vamos a... bueno, les iba a contar. ¿Hay manifestaciones ahora? Sí, las manifestaciones no han parado. Siguen. ¿Qué hora es? Son las 9:27 minutos de la noche. Más o menos a partir de esta hora y hasta la 1 o 2 de la mañana es donde se dan los enfrentamientos fuertes. Sobre todo porque además la policía y el SMAT está ingresando a los barrios, está rompiendo vidrios, están lanzando lacrimógenos contra las casas. Nos intentaron imponer toque de queda, no funcionó porque el toque de queda lo que hizo después fue militarizar las ciudades, y con la militarización vinieron muchísimos más asesinatos. Sí, están pasándolos, y es gracioso porque en Colombia uno ya reconoce la diferencia entre un helicóptero de la policía o militar a un helicóptero normal. Un momento que no me dejó poner acá. Gracias. Y no hablaban de bloquear redes sociales, es lo último que les voy a contar, justamente eso. Hay casas que ofrecen refugio a las personas que están afuera protestando y atacan esas casas, además. Sí. Y están multando a las personas porque hay toque de queda, al menos en Armenia. No sabía que todavía hay toque de queda en Armenia. Hasta donde tengo entendido, en Bogotá ya se eliminaron todas las restricciones. En la mañana había Duque diciendo, gracias, Bayra, Lola. Había Duque diciendo que iba a dar marcha atrás a la reforma tributaria, pero al mismo tiempo la defendía y ya no entendí si lo van a tumbar o no. Vale. Creo que les hice un recuento súper histórico, pero nunca hemos hablado acerca de la reforma tributaria. Bueno, hablamos un poquito de la reforma tributaria al principio.
¿Y cuál es el problema ahora? Dice Volk, sí, dice Draco, digo a Volk. Sí, pero solo de palabra, no sé siquiera si pueden hacer eso o si filo. Si pueden hacer que, espera, bloquear redes sociales. Ah, bueno, primero les cuento lo de las redes sociales, luego les cuento lo que habló Viral, ya como finalizando y como una especie de resumen. Dijo Anonymous que influyó en que no se diera la transmisión del programa Prevención y Acción. Me cae muy bien también, si quieren les cuento acerca de Prevención y Acción. Entonces, primero lo primero. Ahora sí me olvido. Lo de las redes sociales. Lo de las redes sociales me parece importante hablarlo. Hace 3 o 4 días, una periodista, Paola Ochoa, que es parte de uno de los medios oficialistas, tal vez uno de los medios de más derecha, recalcitrante, casi extrema, no, bien extrema, sino que es que en Colombia lo que es extrema derecha es derecha. Y lo que sería derecha normalmente es centro. Y lo que sería centro liberal es izquierda. Así que nosotros hemos corrido todo el espectro político. Paola Ochoa dijo que ella había leído un artículo del País en el cual hablaban de la posibilidad de restringir o eliminar las redes sociales o el internet en los momentos de protesta para acallar las protestas. Lo que no dijo Paola es que este artículo del País en verdad está hablando de cómo en ciertos países y cada vez más son países donde hay poca libertad de expresión, se está censurando las protestas a través de eliminar las redes sociales. Por ejemplo, en China. Por ejemplo, lo que ha pasado en Hong Kong. Entonces, eso es realmente de lo que de lo que habla el artículo. Paola no quiso decir nada de eso. Después Anonymous ayer hoy tipo 3 de la mañana, dijo que existía una posibilidad de que quitaran el internet en algún momento en Colombia. Esto se los digo por si de pronto no aparezco en redes sociales, pues ya se sabe qué está pasando. Hay que buscar alternativas. Hay alternativas siempre. Por ejemplo, está la alternativa de uso de redes locales. Está la alternativa de usar Tor. No sé si de pronto hay unas salidas como mucho más globales, pero bueno. Ahora bien, las VPN podría ser una opción, como si van a restringir solo redes sociales, VPN es una gran opción. Hay unas VPN que están hechas en específico y son gratuitas para países que tienen problemas con la censura, así que Colombia entra ahí. Lo de Hong Kong es cosa de USA que promovió esas revueltas. Sí, un ejemplo de censura de redes es Turquía, también es un ejemplo de censura de redes bien interesante. O también Rusia. Señora Geek, sí, lo de las VPN. Entonces, ese es el punto. De pronto nos quedamos sin redes sociales. Lo que dice Robert, si no estoy mal, ¿qué te llamas? No sabemos por qué el presidente no hizo el programa de las 6 de la tarde, pero estamos muy ansiosos. Nada malo iba a pasar, o al menos creo eso. Lo que pasa es que en Colombia les voy a contar una historia que es propia de surrealismo nivel García Márquez. O sea, esto es realismo mágico a morir. En Colombia, el presidente tiene un programa de televisión todos los días a las 6 de la tarde, que dura de 1 a 2 horas. Es decir, entiéndanme esto. El presidente de Colombia, dentro de todas sus funciones, la función que más le ocupa tiempo es la de presentar un programa de televisión. Ni siquiera es un programa de televisión donde entrevistas a las personas, nada. No, es un programa, sí, como Chávez, básicamente como Hugo Chávez tal cual. Es lo mismo. Y de lo único que habla en ese programa 24/7 es acerca de las bondades de este gobierno. Es una cosa completamente estúpida. Como Andrés Manuel, sí. Como Pablo Iglesias, exacto. Exactamente. Y es totalmente absurdo que eso suceda. O sea, si uno es un presidente, entre las 85.000 funciones, que además uno se ponga una adicional que es ser presentador de un programa, es absurdo. ¿Sí? Sí. O sea, Chávez hacía lo mismo. Y son estrategias del populismo contemporáneo, ¿no? Así que es nuestra versión de Aló Presidente tal cual, solo que este Aló Presidente es como más complicado porque
o sea, Duque es el 5% de carismático de lo que era Chávez. O sea, Chávez era un tipo muy divertido. Otra vez, lo digo, no es santo de mi devoción, no me gusta Chávez. Pero era un tipo muy, muy, muy carismático con el pueblo, sabía mucho de oratoria, era un meme andante además. Es horrible, es horrible. Aquí en España tiene a voceros y aquí el alcalde también tiene un programa en la tele local. Es que es increíble, o sea, los alcaldes se volvieron personajes de televisión más que realmente alcaldes, es raro. Periodistas mercenarios que actúan en defensa férrea de intereses partidistas. No te gusta Chávez, pero estás exprópiese. Creo que Obama también tenía uno. Pero no era exactamente lo mismo porque creo que Obama era más unas apariciones más esporádicas. No eran diarias. Aquí también ya había existido un programa parecido que eran los ¿cómo es que se llamaba esto? Consejos comunitarios. ¿Cómo era? Se me olvidó el nombre. Pero de Uribe. Uribe tenía los consejos comunitarios. Esa expropiación debería ser la alerta del polo. Listo, lo vamos a hacer. El caso. Si realmente pasa. Que vos Arroni usted lo dice mejor incluso. Pasa bastante, pasa bastante. Tomo nota. Pasa bastante que no sé por qué se les ocurrió. Entonces, Anonymous, que ha estado muy activo con nosotros, a propósito, gracias. Mm, Al parecer tuvo algo que ver con que el programa de hoy no se emitió. Y no solo el programa de hoy no se emitió, también han sacado listas de correos y contraseñas de más de 100 militares. También sacaron las cuentas de tarjeta de crédito, lo cual es muy gracioso porque si eran reales, o sea, eran reales. Mm, y bueno, han creado un poquito de caos por esos lados. Creo que podrían crear más caos porque realmente las redes de seguridad en Colombia son malísimas, son pésimas y podrían en cualquier momento haber hecho algo así y algo peor. También tumbaron la página de las fuerzas militares por algún momento. Entonces eso es. Y ahora sí, lo tercero y último pregunta, aunque si quieren seguirme preguntando está súper bien. Que fue la que hizo Viral. A propósito de la Viral, ¿cómo estás? Gracias por venir. Hace rato que no hablamos. ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué. La pregunta acerca de la reforma tributaria. Sí, sí se acabó la reforma tributaria, pero hay muchos bemoles a la caída de la reforma tributaria. La caída de la reforma tributaria solo es el paso inicial, porque después dijo que iba a hablar con diferentes sectores para crear una nueva reforma tributaria. ¿Cuáles son los sectores con los que habló? Todos los partidos de gobierno. No invitó a ningún partido de coalición, no invitó a ningún partido de oposición, no invitó a ningún gremio, no invitó a los estudiantes, que son de los que más han marchado, no invitó a absolutamente nadie más, solo invitó a los mismos 4 de siempre para crear otra reforma. Sacó al ministro de Hacienda, que es el ministro que propuso esta reforma. Por cierto, un tipo desastroso. Pero a su viceministro lo nombró ministro de Vivienda. Seguimos en lo mismo. Seguimos exactamente en lo mismo. Así que estamos terriblemente mal. Aparte de eso, tenemos una reforma a la salud que es complicadísima. Aparte de eso, ya no podemos exigir menos que caiga el presidente. O sea, perdón por ser bastante incendiario. Pero ya tenemos que exigir mucho más de lo que hemos exigido hasta el momento. Referente a esto, me surge una pregunta. A ver, espérame, la leo aquí. ¿Considera usted que se puede hacer más daño a nivel electrónico que físico? Yo desde fuera, viendo que las armas ahora mismo son de la policía, no sé qué forma hay que derrocar esto, aquí en España y en otros sitios. Yo creo que lo que estamos haciendo algo en este momento es protesta virtual. O sea, lo que yo estoy haciendo con ustedes es una especie de protesta virtual. Y sí, creo que las armas, creo que son conjuntas. Creo que salir a las calles y marchar y mostrar físicamente que todavía estamos muy adheridos a la idea de que lo físico es lo real, de que lo que podemos tocar, la materia es lo real. Entonces todavía es necesario eso. Pero pienso yo que puede ser mucho más efectivo el hacktivismo que cualquier otra cosa. Oli, ese sonido. Un abrazo desde lejos y que viva el paro, Gracias, Taco Cat.
que viva el paro. Hacer más daño, atacar más los intereses de las élites. Sí, yo creo que sí, sin duda alguna. Que como no es por organismo, sí, lo que pasa es que el ministro de Hacienda, que fue como el organismo que fue el que propuso la reforma, ya salió. Pero el viceministro se volvió el ministro de Vivienda porque el ministro de Vivienda se volvió el nuevo ministro de Hacienda. Es decir, los mismos con los mismos. Hay que limpiar a todo el mundo, no hay ni un solo gobierno competente o decente en el mundo. No puedo pensar en un solo gobierno en el que el mundo en el que se pueda defender es terrible. Yo digo que hay algunos buenos ejemplos que puede ser como interesantes. Por ejemplo, Uruguay. Uruguay es un ejemplo muy interesante de que se ha mantenido y no está mal. Digamos que la mayoría, no todos, pero la mayoría de gobiernos de lo que uno llama primer mundo, sobre todo Europa Norte, no están mal en el sentido de que pues sus países viven bien, pero pues viven bien a costa de la destrucción de recursos y la extracción de recursos de estos países así del tercer mundo. Así que digamos que viven en una bella fantasía, ¿no? Como el hack que le hicieron los de Reddit a Wall Street. Claro, claro, y creo que mientras más organizados y mejor se piense el hacktivismo, creo que puede ser mucho mejor. Ya se ha intentado hacer antes, cada vez es mucho más organizado, cada vez hay más gente, cada vez la gente está aprendiendo más cuáles son las armas que tienen. Yo, por ejemplo, hago protesta a través de medios virtuales, ¿sí? Les vuelvo a mostrar. Creé este par de imágenes, porque pues esto es a lo que me dedico, mostrando datos y colocando frases de estas personas, ¿no? Ahí está. Y de ver, el sol se está danonizando. Que vuelva la URSS. Quizá algún reducto comunitario, pero ya no son gobiernos, son comunidades. Claro, yo pienso que más que los gobiernos, más interesante que las naciones son las comunidades, ¿no? Creo que tenemos que hacer un cambio hacia mirar a las comunidades y pensarnos en comunidades, pero también pensarnos globalmente, y creo que eso es más complicado, pensarnos de ambas maneras. El Santaka dice, yo no he podido salir por cuestiones de tiempo y personales, pero intenté hacer una pieza pequeña sobre el abuso policial. Es lo poco que puedo hacer yo también. Yo he tenido que trabajar muchísimo, no tengo empleo, entonces está complicada la situación. Entonces, creo que la manera en la que puedo aportar es hablando con ustedes y es haciendo estas piezas. Me falta hacer un par porque quiero hacer 4 y quiero hacer una que reúna los 4, o sea, quiero hacer 5 en total. Creo que me hace falta hacerlas. Y yo vería idóneo coordinar ambas, quien sepa más de tecnología que aproveche y que sea más de ir a la calle que agite, claro. Y ambas tienen que ser coordinadas porque además lo físico le sirve a lo virtual, es decir, necesitamos personas allí grabando para después tomar esos videos y montarlos a plataformas digitales. Necesitamos también para poder hacer denuncias, pero también necesitamos los medios tecnológicos para saber cómo organizarnos, para saber cómo movilizarnos, para saber si de pronto en algún lugar están atacando y cosas por el estilo. Y sí, otra cuestión, dice Walk, es conseguir cambios o espacios autogestionados. A día de hoy percibo que es más sencillo a nivel local. El ejemplo de Marinalidad en España que en un país, ya no decir un cambio global. Claro, pero fíjate que por ejemplo nosotros vivimos tanta, es que ni siquiera se olvidó, tanta represión estatal y que ya confiamos tan poco nada en el Estado, una gran cantidad de personas, que casi que todo lo que hacemos es autogestionarnos siempre. O sea, yo soy artista, vivo en la localidad de Suba, entre Suba y Usaquén, que son dos localidades o distritos o comunas de Bogotá, y yo hago parte de la Mesa Local de Artes Plásticas de Suba, que es justamente un grupo autogestionado de artistas que nos sentamos y dijimos es necesario reunirnos y es necesario generar propuestas, y eso es lo que hemos venido haciendo todo este tiempo. Y cada vez que yo veo un espacio de autogestión, estoy ahí metido de cabeza, así no me dé el tiempo, siempre estoy metido de cabeza en espacios autogestionados. Tuve en algún momento dirigí un medio digital por 4 años, que también era totalmente autogestionado. Así que esas son las maneras de movernos totalmente. Necesitamos que nadie ni ninguna organización se tome la representación del paro, siendo este un movimiento colectivo. Ya muchas veces candidatos, partidos e incluso sindicatos se han vendido al primer intento del gobierno de turno. El paro es de la gente.
esto es un problema muy grave que hemos venido teniendo desde que tumbaron la reforma. Y es que tumbaron la reforma y aparecieron los líderes del paro, que nunca habían aparecido ni siquiera para decir, ay, pero los muertos y los asesinados y nos está masacrando, ni siquiera para hablar con la comunidad internacional. No, aparecieron de la nada y dijeron, claro que sí, ya se acabó, entonces ahora vamos a negociar y nosotros como comité del paro vamos a negociar. Y pusieron en la agenda como 15 puntos totalmente ilógicos que nunca van a poder realizarse, ni siquiera por el gobierno de turno, ni siquiera un gobierno de la más izquierda y progresista podría realizar todos los 15 puntos que exigieron, así que es estúpido lo que mandaron. Y pasa todos los años, pasa siempre. Entonces, bueno, tienes toda la razón. A propósito, Taco Cat, tienes todísima la razón. El paro es de la gente, el paro no es de nadie más, el paro es de la gente. Volk, en mi calle hay una pintada desde hace 2 años que pone resistencia paro colombiano por si os sirve de esperanza. Claro que sí. Envíanos una foto y la guardamos porque eso es bellísimo. Ese fue el paro de 2019 donde mataron a Dylan seguramente. Así que claro que sirve, es hermoso. El paro es más de la gente. También llegaron grupos, lo que nosotros llamamos acá centro, el centro que es por ejemplo el Partido Verde. Llegaron aquí a decir, claro, la movilización ganó, la gente, pero todo el tiempo estuvieron en contra de las movilizaciones. Así que, bueno, mover yendo que me estoy quedando dormido. Mucha fuerza desde Galicia. Hasta luego, gente. Hasta luego, Puskis. Descansa. Gracias por todo. Mañana nos vemos. Igual yo también ya me estoy yendo muy pronto. Gracias a las 14 personas que están aquí. Ha sido una absoluta locura. Mañana vamos a seguir hablando seguramente de estos temas porque pues lo que les digo, no hay otra cosa de qué hablar y no hay otra cosa que hacer. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y deja en comentarios tus impresiones. También te recuerdo que puedes verme en vivo de lunes a viernes en mi canal de Twitch www.twitch.tv/filosófico con Z y W. Allá nos vemos.